Muy buenos días para todos, siendo ya las 7:03 de la mañana, dando el tiempo prudente para el acceso al curso, pues damos inicio al día de hoy a nuestra segunda sesión al curso de Excel comercial y empresarial. Antes de dar inicio, em, puedo percatarme acá que Juliet ingresaste por primera vez el día de hoy. Entonces, como sugerencia, por favor utilizar siempre el correo institucional y si tienes algún inconveniente con él, por favor me lo indicas para así poder orientarte, ya que todas las actividades van a ser manejadas a través de la plataforma de Classroom. Y a partir de la próxima semana ya actualizaré el enlace y solamente podrán acceder a través de su correo institucional. Buenos días. Vale, yo pensé que me había entrado con el correo institucional, perdón. No revisé. Vale, no hay problema. Bueno, entonces de nuevo buenos días para todos. Bueno, quiero empezar de pronto con las personas que hicieron la prueba diagnóstica, que así de forma muy generalizada, en un par de minutos. ¿Cómo les fue con esa prueba? No es calificativa, pero es para que me digan, uy, profe, mira que yo pude hacer funciones sí, o hay cosas que no pude hacer como el formato condicional, o profe, pude hacer las sumas nada más. Cuéntenme. ¿Qué me dice por acá, por ejemplo, Tauca? Buenos días a todos. Ese saludo especial a Laura, que nos volvamos a encontrar aquí. Yo lo he usado mucho, pero me di cuenta que es de una manera muy intuitiva y realmente pues solamente logré hacer como sumas y esas partes básicas. Pero bien. Yo creo que, que es una gran oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu comentario. A ver, de pronto por acá, cuéntame, Juliet, si tú tienes ya conocimiento de la prueba diagnóstica, si has podido acceder al Classroom. No, precisamente pues ahorita que dijiste lo de la prueba diagnóstica, sí te iba como a preguntar, ¿eso dónde lo hago? Ok, entonces, para ello primero pues debes aceptarme la invitación que te envía, bueno, que se envía el correo para que puedas acceder a la plataforma de Classroom. Y una vez accedas, por favor debes hacerlo con el correo institucional. De hecho, la invitación está solamente al institucional. Ahí vas a encontrar pues un aplicativo, es un aula virtual en el cual vas a encontrar precisamente la prueba de conocimiento y el video de la sesión del día de ayer para que te pongas al día. O sea, ahí donde dice invitación a clase, en esa. Sí, donde dice invitación a clase, entonces le vas a dar unirte y en unirte debes seleccionar la cuenta de tu correo institucional y accedes con él. Ok, gracias. Listo, entonces em, vamos a continuar ya por acá con nuestra clase el día de hoy. Permítanme les actualizo pantalla. Y por acá me presento. Bueno, entonces muy buenos días. Hoy vamos a empezar a trabajar algunos elementos básicos de Excel. Recordemos que vamos hasta las 7:30, así que por favor les agradezco la puntualidad. Damos siempre por ahí un espacio, un par de minutos, por problemas de conexión, etcétera, etcétera. Bueno, en estos momentos no me quiere cargar. Permítame un momento, por favor.
Permíteme, voy a desactivar un momento la cámara porque por temas de ancho de banda creo que no me quiere dejar cargar los documentos. Bueno, ¿me confirman todos que pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman que pueden ver mi pantalla, perdón? Sí, señor. Listo. Sí. Bueno, discúlpenme la pequeña demora. Al parecer pues el tema de mi conexión no está lo suficientemente bien en estos momentos. Pero bueno, ya logré descargar al menos el archivo del día de hoy. Entonces, la temática del curso básicamente va a ser el manejo de Excel, que es una hoja de cálculo. Excel es una herramienta que pertenece a la paquetería de Office, en las cuales ustedes encuentran otras aplicaciones como por ejemplo Word, PowerPoint. ¿Qué otras opciones me dan ustedes? ¿Cuáles conocen ustedes del paquete de Office? Publisher. Publisher. A ver, ¿alguien conoce alguna otra aplicación? Access, por ejemplo, ¿la han escuchado? Para bases de datos. iVisio, Project, bueno, en fin. Entonces cada una de estas aplicaciones tiene como un objetivo. Entonces Word, un procesador de texto, PowerPoint es una herramienta para presentaciones, Publisher, una herramienta para brochures, para presentar portafolios, Access para bases de datos, Visio para manejar lo que es diagramas de proceso, Project para el control precisamente de proyectos, bueno, etc. Pero nosotros nos vamos a enfocar es obviamente en Excel, que es el tema de nuestro curso. Y Excel es básicamente una hoja de cálculo. Entonces, ¿cómo accede uno normalmente pues a Excel? Entonces, lo primero que pues voy a hacer es una invitación un poquito una explicativa, porque quizás no todos conocen el manejo de pues del computador y pues básicamente lo que deben realizar es lo siguiente. Permíteme acá cambio de pantalla. Y para las personas que de pronto desconozcan cómo abrir Excel, por ejemplo, siempre van a encontrar en la parte de acá de la esquina izquierda de su computador una ventana en la cual se va a desplegar un listado de programas. Creo que hasta ahorita está cargando, ¿sí? Ya. Bueno, van a encontrar una ventana en la parte de la esquina inferior izquierda del computador y aquí van a encontrar un listado de los programas que ustedes tienen instalados. Para los que tienen pues Windows 10, tienen la, digamos, y la versión de Office para ahí 2016, 2019, tienen la fortuna de que ya viene desagregado los elementos de la paquetería de Office, que eran los que mencionábamos ahorita, que Visio, que mencionábamos que Publisher, Project, PowerPoint. Entonces, como está ordenado alfabéticamente, nosotros nos vamos a dirigir hasta la parte de la E, estaba pensando en Word, y vamos a seleccionar la aplicación que se llama Excel. Entonces le damos clic a Excel y él automáticamente nos abre. Entonces, primeros manejos básicos sobre el manejo de Excel. Todo archivo de Excel que se abra se llama libro y ustedes lo pueden encontrar acá titulado. Entonces, en este caso, este libro se llama libro 1 y cada libro de Excel está distribuido por unas hojas. En este caso tenemos hoja 1, como podemos ampliar con el más a una hoja 2, hoja 3, hoja 4 y así sucesivamente. Entonces,
El libro, hagan de cuenta, como su nombre lo indica, a imaginarse un libro como tal. Entonces, el libro es, digamos, la parte grande del Excel, que está distribuida pues en diferentes hojas, como lo pudimos observar. Entonces es una parte individual del libro. Ahora, la distribución de Excel, permítanme, voy por acá. La distribución de Excel está planteada de la siguiente manera. Excel tiene unas columnas y tiene unas filas. Entonces, por ejemplo, las columnas, ¿qué particularidad ustedes ven de cómo están distribuidas? Por el abecedario. Por el abecedario. Mientras que las filas tienen otra particularidad diferente. ¿Cuál sería? Números. Números. Muy bien. Permítame acá actualizo para dejar una sola pantalla y poder visualizar cuando me comenten. Listo, entonces tenemos que la distribución de Excel, ya a nivel de las hojas, tiene unas columnas y tiene unas filas. Sabemos que estas columnas están distribuidas por el abecedario y las filas están distribuidas por números. Ahora, ¿cuántas son las letras que tenemos en Excel? Entonces, aquí por citar un ejemplo nada más, tenemos... Uy, perdón. Tenemos hasta... no me quiso dejar. Ya. Pues bueno, podemos ir acá sucesivamente y vamos a encontrar que a partir de la Z ya nos empieza con A, B, me retorno por acá un poquito, A, B, A, C, A, D, A, E, y así sucesivamente va a pasar con Excel a manera de columnas. A manera de filas va a pasar lo mismo. Entonces, para el manejo de las filas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ya una vez conociendo qué son las columnas y qué son las filas, normalmente uno habla de una celda. Una celda es el cruce que se produce entre una columna y una fila. Entonces, si yo cruzo en estos momentos aquí y me paro aquí, permítanme les amplío un poco más. ¿Cuál es la celda en la cual se está cruzando? ¿Qué elementos tiene esa celda? ¿Qué columna y qué fila? Vamos a ponerlo con colorcitos. ¿Cómo llamaríamos a esta celda? ¿Cómo creen ustedes que la llamaríamos? A esa celda de ahí. Aquí me levanta la mano. Ah, bueno, me escribe Tauca, me dice que se llama F7. ¿Y por qué se llama F7, Tauca? Tauca, ¿tienes problema con micrófono de pronto? Ya. Está en la columna F, Ah, en la fila 7. en la fila 7. Miren el ejemplo que nos acabó de decir acá Tauca. Entonces nos encontramos en la columna F, fila 7. Aquí nos podemos prestar un poquito para malinterpretación porque precisamente nos paramos en F y podemos decir simplemente que es fila 7 y que es una abreviatura. Pero si yo les digo, por ejemplo, acá, me voy a parar acá en E y me voy a este punto, ¿cómo llamaría yo a esta celda? Ya Laura acá, perdón, ya Tauca acá nos hizo un aporte. Me gustaría escuchar, por ejemplo, Paola.
Ahí sería las dos, E10 y F10. No, acá solamente sería E10, porque estamos ubicándonos en la columna E, como lo dijo Tauca, fila 10. Entonces la celda es la intersección entre una columna y una fila. Vamos a ver por acá. Entonces, cuando hablamos de columnas vamos a hablar de letras, retomando. Y cuando hablamos de filas vamos a hablar de números. Pero cuando hablamos de celdas, que es lo que normalmente nos hacemos referencia, nos ubicamos, mencionamos es el nombre de la columna y el nombre de la fila en donde se produce esa intersección. ¿Y qué es una intersección? Es el punto donde se cruza tanto la columna como la fila. ¿Y en qué punto se cruza? En este espacio que estoy mencionando acá, que llamamos E10, porque está en la columna E, fila 10. ¿Hasta ahí para todos es más o menos claro? Estos son conceptos básicos que para algunos no los conocen y para otros pues es súper fácil. Pero para los que dijeron que hace rato no lo mencionaban o no lo manejaban, pues les sirve muy bien de orientación. Entonces, ¿hasta ahí para todos es claras? Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí. Bueno, entonces acá tenemos, a manera de inicio, nos muestran algunos elementos de cómo podría parecerme a mí un cursor y qué hace cada uno de esos elementos. Entonces, fíjense en la siguiente particularidad. En estos momentos, voy a hacerlo un poquito más pequeño acá. Listo. Nos dice el primer elemento o el primer símbolo o la primera vista que tenemos del cursor nos dice que cuando se presenta de esta forma, dice que selecciona los menús y herramientas. Entonces, ¿qué son los menús y herramientas? Excel tiene distribuido acá una serie de menús, o bueno, contenido, en el cual está dividido por archivo, inicio, insertar, dibujar, para los que tengan la versión 2019, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista. Este programador en primera instancia aparece oculto hasta que no se active, ayuda y un apartado de consulta. Cada menú, llamemos menú a cada elemento que acabamos de mencionar, que se llama inicio, insertar, dibujar, etc., tiene unos, podríamos mencionar los grupos, comandos que ustedes encuentran denominados aquí en la parte de abajo. Entonces, aquí por ejemplo en inicio encontramos que hay una agrupación de portapapeles, una agrupación de fuente, una agrupación de alineación, una agrupación de número, una agrupación de estilos, de celdas y edición. Nos va a pasar exactamente igual con insertar, que tenemos tablas, gráficos, paseos, mini gráficos, filtros, vínculos, etc., con disposición de página, fórmulas, datos, etcétera, etcétera. Entonces, quiero por favor que presten atención acá en donde estoy poniendo el cursor exactamente en inicio. Noten que el cursor está tomando la misma forma de esto que yo acabo acá de subrayar de enmarcar, y esto cuando está activado de esta forma nos indica que estoy seleccionando los menús y herramientas. Ahora, me dice, cuando yo quiero seleccionar celdas contiguas o separadas, me dice que me aparece, perdón, borro acá la herramienta de dibujo un momento. Listo. Ahora, cuando me dice la segunda opción que para seleccionar celdas contiguas o separadas en un libro de Excel, la forma en cómo debe presentarse es precisamente la siguiente. Y es que a través de una cruz que es ancha, voy a poder seleccionar celdas. Y miren que acá estoy desplazando mi cursor
y por todo el espacio de trabajo de Excel. Cuando hablo de espacio de trabajo, hablo de todo esto. Hablo de todo esto. Inmediatamente el cursor, mi cursor de Excel se coloca con una cruz un poquito gruesita, y eso lo que me permite es que yo haga una selección de las celdas. Ahora, resulta que Excel tiene algo muy bonito, y es que es muy inteligente. Resulta que si yo quiero escribir los números del 1 al 20, yo solamente necesito insertar 3 datos y automáticamente Excel me puede completar el resto de datos. Esto en primera instancia se llama series de datos. ¿Y qué es esto de las series de datos? Detalle en un momento acá que yo estoy colocando 1, 2 y 3. A medida que voy hacia abajo, ¿en cuánto estoy incrementando las unidades? A ver, por aquí veo que abrió Tauca. Series de 1. En 1. Entonces, si yo tomo los 3 elementos que están acá y me dirijo a la esquina inferior derecha, entonces tenemos aquí un cuadrito, la derecha es una esquina, tenemos 2 esquinas, pero ¿cuál esquina? ¿La superior o la inferior? La inferior, y yo me coloco justamente en la esquina inferior izquierda. Miren cómo cambia nuestro cursor, pasa a ser un más, a una crucecita mucho más delgada que la que estábamos viendo cuando seleccionábamos una celda. Entonces, yo le voy a dar aquí deslizar hacia abajo y le voy a decir que me complemente al menos hasta el número 10. ¿Qué patrón me está siguiendo Excel? Yo le di una entrada de datos que fueron 1, 2 y 3. Entonces Excel empieza a asumirme que yo estoy colocando incrementos o colocando números que van incrementándose de uno en uno. Entonces si yo pongo 1, 2, 3, va a seguir con 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora quiero invitarlos a lo siguiente. Voy a ampliar acá y quiero que observen cómo al deslizar, qué particularidad ven al momento en que yo estoy deslizando. ¿Alguien alcanza a notar o a percatar algo? Me hace una previsualización de los datos que van a quedar hasta ahí. Le está haciendo una previsualización de los datos hasta donde yo permita arrastrarlos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, estoy inventando unidades de 1 en 1 y yo coloco 2, 4, 6, entonces el esperado sería del siguiente número, ¿cuál? Ya tengo 3 datos, 2, 4 y 6. 8. 8. Sería 8. ¿Y la previsualización qué me está diciendo? 8. Y el siguiente dato que yo esperaría sería el 10. Seguiría el 12, seguiría el 14, el 16, etcétera, etcétera. ¿Y qué necesité yo? Simplemente colocar 3 datos en una secuencia, digámoslo en teoría ordenada, en la cual yo dé un incremento definido. Porque si yo le coloco acá, por ejemplo, 2, 20 y le coloco acá 15, pues cuando yo arrastre el Excel la verdad me va a sacar una especie de promedio y no va a entender mucho lo que estoy haciendo y no va a ser muy coherente lo que estoy haciendo. Entonces, en primera instancia, las series de datos son básicamente determinando que ustedes van a seguir un patrón o una secuencia. Saltémoslo por acá, patrón o una secuencia. Una forma de evitarse entrar manualmente algunos datos. Entonces, ¿qué puede ser? Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una base de datos que diga que se llama Pedro. Por aquí tenemos a Juan, tenemos a Lucas, tenemos a Brian, tenemos a Jairo, etcétera, etcétera. Y resulta que a mí me dieron una base de datos, pero yo nunca identifiqué quién es Pedro,
quién es Juan, quién es Lucas, quién es Brian, quién es Jairo. Ni siquiera tomé, por ejemplo, los documentos de identidad. Entonces yo, para tener una identificación, yo quiero colocarles un número. Entonces aquí es súper sencillo cuando son 5 datos, porque yo no me tardo nada. Pero imagínense que ustedes no tuvieran 5 datos, sino tuvieran, por ejemplo, vamos a colocar nomás 50 datos acá. Creo que acabamos en 30, creo que acabamos en 40, 45 y 50. Entonces no sería muy práctico que ustedes se pusieran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perdón, 10, etcétera, etcétera. Pues lo más ideal es que simplemente yo tome 3 primeros datos y me arrastre hasta la parte de acá. Si no da 50 no hay problema, pero bueno, tengo muy buena memoria. Listo. Ahora, ¿qué nos va a permitir lo siguiente? Resulta que Excel, al yo estar identificando 1 con Pedro, 2 con Juan, 3 con Lucas, Excel está interpretando una secuencia de incremento de 1 a 1. Otra forma de poder optimizar, en vez de desplegar, que ya de por sí es mucho más sencillo que colocar individualmente 1, 2, 3, 4, 5, es lo siguiente. Resulta que Excel de forma interna está diciendo, bueno, es que me están poniendo 1 porque aquí yo tengo a Pedro, me están poniendo 2 porque aquí yo tengo a Juan, me están poniendo 3 porque yo aquí tengo a Lucas. Entonces él está diciendo, yo estoy amarrado o estoy vinculado a un dato que está en mi celda inmediatamente contigua, la que está enseguida. Entonces yo puedo seleccionar los 3, me voy a ubicar en la esquina inferior izquierda y acá, en vez de deslizar, voy a darle doble clic izquierdo a mi mouse y él automáticamente se fue hasta el último dato donde yo tenía mi base de datos, porque él empezó desde acá con esos 3 daticos a relacionar que 1 va con Pedro, que 2 va con Juan y que 3 va con Lucas. Y al hacer yo doble clic me desplegó inmediatamente hasta donde Jairo, porque él se dio cuenta que aquí ya no había ningún dato. Si él observa acá más datos, él se va a desplegar hasta el punto donde encuentre un dato, cuando yo estoy haciendo este proceso de que estoy identificando elementos de otra celda, porque de manera interna Excel está reconociendo que yo estoy vinculando estos datos a lo que estoy colocando aquí enseguida. ¿Es claro para ustedes o alguien tuvo alguna duda de cómo hice el doble clic? Por ejemplo, no sé, hola Laura, buenos días. No sé, no recuerdo en su momento si tú eres nueva, pero es para invitarte por favor a que utilices el correo institucional, porque por partir de la otra semana no puedo dejar ingresar a nadie por diferente al correo institucional. ¿Cuál es el correo institucional? Porque ayer hubo un pequeño debate. No, yo lo hice y lo tengo. Lo que pasa es que entré tarde y pues no, mientras entraba al correo institucional, todo eso que lo tengo en el computador, pues iba a perder más la clase. Fue eso lo que pasó. Entonces, pues no quería perder la clase, pero ya a partir del lunes ya entro desde el instituto institucional. Yo ayer yo entré a la clase y lo hicimos. Ok, perfecto, listo. Entonces, por aquí, ¿alguien tiene alguna duda sobre cómo desplegué los datos con doble clic y cómo los arrastré? Lo seleccionaste en la totalidad de los 3 datos y ahí De los 3 sí datos. le diste el doble clic izquierdo. La mayoría de secuencias, muy bien, lo que acabas de mencionar, la mayoría de secuencias piden como mínimo 3 datos, pero hay otras secuencias que piden 2 datos simplemente, y con eso ya de una vez se va pues vinculando, se va arrastrando de una forma de secuencia de forma ordenada. Entonces, lo ideal acá, y yo siempre busco, es que sean mínimo 3 datos,
que yo lo puedo, en primera instancia puedo arrastrar, en segunda instancia puedo hacer un doble clic, y cualquiera de estas dos alternativas me es válida, coloquemos otro color por acá, me es válida para yo poder hacer la serie de datos. Ahora, ¿qué otra opción encontramos o qué otra forma nos puede poner el cursor? Entonces, si yo quiero seleccionar una columna, detallen cómo automáticamente se vuelve nuestro cursor. Se vuelve como una flechita hacia abajo. Y, por consecuente, si yo voy a seleccionar una fila, pues la flechita se me va a poner acostada. Es muy pequeñita, pero lo que acá estoy resaltando es esto mismo que está acá. Ahora, si yo quiero modificar el ancho de una columna y quiero modificar el alto de una fila, aquí nos está diciendo lo siguiente. Noten acá que para modificar el ancho de una columna, nos está apareciendo uy, perdón, unas flechas con dirección que nos está indicando que yo lo que voy a ampliar es la selección de la columna, el ancho de la columna, y por eso la observamos acá. Aquí la estamos moviendo. Mientras que para el caso de una fila va a ser todo lo contrario. Yo voy a modificar es el ancho que tiene una fila. Por eso no me aparece, por eso es idéntico, pero acá ya no me va a aparecer que se me está ampliando. Son cositas, son detallitos que pues en la práctica uno ya no detalla, sino simplemente sabe que para ampliar una columna pues estoy acá en la columna A y me tengo que desplazar a la línea que si ustedes observan acá hay una línea de por medio, van a ir a esta línea para poder seleccionar el aumento de las celdas, perdón, el aumento de las columnas. Como yo tomé acá dos columnas, pues al yo desplazar una de ellas, automáticamente la otra se me va ajustando a lo que yo voy desplazando. Pero si yo quiero simplemente, ampliar la selección de mi columna C, por ejemplo, entonces me dirijo al final de C. ¿Por qué al final de C? Porque si me voy al principio, lo que voy a ampliar es B. Siempre deben irse al final, o sea, hacia la parte derecha de la columna, en la cual yo voy a poder ampliar a mi semejanza el tamaño de la misma. Caso igual con las columnas. Entonces, si yo estoy acá, no me voy a parar en la parte de arriba, sino en la parte de abajo, para así yo mismo ampliar las columnas a mi semejanza. Y por último, en la parte de acá de los datos básicos, perdón. Y por último, tenemos la opción de mover el contenido de una celda hacia otra posición. Entonces, resulta que vamos a decir que acá N10 hay un nombre. Digamos que acá está el nombre de, por ejemplo, perdón que te ponga de ejemplo, tenemos acá Tauca. Y yo me quiero mover de E10 hacia la celda que está en F7. Si yo quiero mover ese elemento, yo me paro sobre la celda, primero, con mi clic derecho, mantengo sostenido, perdón. Ok, me quiso quedar mal. Y no me quiere dejar, ¿por qué? Permíteme. Perdón, creo que es algo del mouse. Ya ahora sí me dejó.
Entonces, se van a parar en la selección de la celda donde ustedes puedan lograr que aparezca una cruz muy parecida al final de como de estas y que aparezca nuestro cursor acá. Acá nos está enseñando cómo es la imagen que nos debe aparecer. Entonces, para ello nos podemos parar en cualquiera de los bordes de la celda y nos va a permitir desplazar el contenido que yo tenía en E10 hacia F7. Entonces, de nuevo, ¿qué se necesita? Sobre los bordes del documento, de la celda, voy a pararme, por ejemplo, acá arriba e inmediatamente se me activa la opción que se parece a esta forma de acá y con ello, otra vez me estamos allá, y con ello me voy a poder desplazar hacia otra posición. Ahí pasé la que no era. Hasta ahí es más o menos claro. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, ya con este pues, repaso, vamos por acá. Antes de irme por acá, bueno, sí. Bueno, entonces tenemos acá, ¿cómo llamaríamos a selección? ¿Qué vendría siendo una selección? ¿Un libro o qué vendría siendo? Soy ahora sobre selección. ¿Qué es? ¿Un libro, una columna, una celda? A ver, una hoja, me dicen por acá, muy bien. Entonces me voy a la hoja selección y me dicen que yo puedo seleccionar pues un cuadro. ¿Y cuál es la forma más sencilla de seleccionar un cuadro? Le doy clic a una de las esquinas, porque yo puedo empezar desde acá, o puedo empezar desde acá, puedo empezar desde acá, y me desplazo a lo largo de todo el cuadro. Puedo empezar desde la esquina superior izquierda, como puedo empezar desde la esquina superior derecha, como puedo empezar desde la esquina inferior izquierda, como puedo empezar desde la esquina inferior derecha. Pero una pregunta, ¿ustedes creen que si yo quiero seleccionar todo el cuadro y yo quiero empezar en la celda de 5, ¿creen que puedo seleccionar todo el cuadro? ¿Qué podría seleccionar? O todo hacia la derecha, o hacia arriba, de la parte donde estoy tomando, o todo hacia la izquierda, hacia abajo, o hacia arriba, de lo que estoy seleccionando. Porque a veces pasa que, digamos, uno piensa que Excel puede hacer un barrido, entonces yo empiezo desde acá y me voy acá, y me devuelvo por acá y que ya me lo tomó. Si se dan cuenta, cuando yo hago este procedimiento no se sombrea o no se resalta, sino solamente una parte de toda la tabla. Entonces la sugerencia acá es empezar por cualquiera de las esquinas. ¿Qué pueden hacer también para seleccionarlo? Para los que de pronto tienen más habilidad con el teclado. El teclado tiene una tecla que se llama Shift. ¿Alguien recuerda cómo es esa tecla? Creo que es... La flechita. Sí, y es muy parecida a una de estas, pero hacia arriba. A una de estas, pero hacia arriba. Está normalmente al lado de arriba de Control. Entonces, ustedes pueden ir ahí, utilizar la tecla Shift. Permítanme ver si encuentro por acá una imagen rapidito de Shift. Y la copio. Esta está muy clara. Entonces, cojo Shift y con las flechas con las cuales yo me puedo desplazar, que son las que son un triangulito que están en la parte derecha, que vendrían siendo estos de acá, ya se los coloco. No me copió.
Vamos por acá con otra imagen que me copie rápido para no perder acá tiempo en esto. Listo. Entonces yo doy Shift más mi tecla de desplazamiento hacia arriba para desplazarme, obviamente, hacia arriba. Y así va a ser con el resto de combinaciones. Si yo tengo la flecha abajo, pues me voy a desplazar hacia abajo. Si yo tengo la flecha hacia la derecha, pues me voy a desplazar hacia la derecha. Y si tengo la flecha me falta la izquierda, pues me voy a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué sería la sugerencia acá? Pues de nuevo vamos hasta la esquina superior. Puede ser a la esquina superior izquierda, esquina superior derecha, esquina inferior derecha o esquina inferior izquierda. Damos Shift, lo sostenemos y con los cursores, con las flechas de orientación, nos vamos desplazando a la necesidad que tengamos. Normalmente pues uno empieza a mecanizarse con el tema de los usos del teclado porque pues se vuelve práctico y habitual y especialmente pues para ustedes. Bueno, entonces ahora en la parte de acá de formato. Entonces, ¿qué es un formato? Básicamente es darle una presentación a una tabla. Para ello ustedes pueden primero seleccionar toda la tabla y si ustedes desean pueden decir que todo esté en negrilla, en cursiva o si le quieren dar una mejor presentación vamos a seguir la estructura que está acá. Entonces, lo primero sería que ¿qué particularidad tienen los nombres, apellidos, curso, turno y edad? ¿Qué pueden observar ustedes ahí de esto? Acá lo agrando un poquito más. A ver, por acá, Johnny. Acá nos dicen, son los títulos ¿Están en la misma fila? que están en la misma fila. Johnny dice algo diferente. Les cambio la pregunta para que me entiendan mejor. Visualmente, ¿qué observan en nombre, apellidos, curso, turno y edad? Ya dijeron es título, listo. El color. ¿Y qué colores tiene? Solo uno. Solo uno. ¿Alguien dice más? Bueno, Por acá todos. dice 2. El color de la letra y el fondo. El color de la letra y el fondo. Muy bien. Entonces, bueno, como acá tenemos un fondo blanco, no empecemos con el color blanco de la letra, porque pues no vamos a ver absolutamente nada. Entonces, aquí arribita en la parte de inicio, en el espacio de fuente, tenemos un espacio para el fondo, que es una canequita con pintura que nos dice color de relleno, si nos paramos sobre ella, o tenemos la opción de la letra, en la cual nos paramos sobre ella y nos dice color de fuente. Cuando nos hablan de fuente, de una vez para que vayamos asimilando conceptos, nos hablan de fuente, nos hablan de letra o tipo de letra. En estos momentos, el tipo de letra que tenemos para esto que está acá se llama Calibri y el tamaño que tiene es de 13 puntos. Me disculpan. Bueno, entonces, para lo que es los títulos, nos dicen, bueno, coloque en un colorcito azul, vamos a ver cuál es el más aproximado de este de acá, coloque en un colorcito azul, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar el rango que vamos a colocar en dicho color. Entonces, tenemos que irnos desde nombre hasta edad, no seleccionamos nada más porque aquí los nombres Gino, López, Excel, etc. están en otros colores. Entonces, en la parte acá de relleno, yo voy a tomar un color, voy a tomar el más parecido para no ponerme a buscar en estos momentos cuál es el color exacto. Y en primera instancia, pues ya tengo el fondo. ¿Por dónde? Por la canequita que está acá. Ahora, yo quiero cambiar ahora el color de la letra por blanco. Entonces me voy acá donde está la A, subrayada con rojo, y me ubico con el blanco. Inmediatamente esa A se me queda con un blanco abajo. Antes estaba con un rojo. ¿Por qué estaba con un rojo antes? Porque era
pues lo predeterminado que estaba. Entonces, aquí nos puede decir más o menos cuál fue el último color que se usó. ¿Para qué nos puede servir eso? Digamos que por acá voy a colocar otro espacio y yo digo, yo no me acuerdo qué color le coloqué a esto, pero como fue el último, pues simplemente le doy, acá como me quedó en la canequita seleccionado, pues le doy ahí. Y como el color de la letra, el color del tipo de letra es blanco y yo no me acuerdo, digamos, hay diferentes combinaciones de blanco y no me acuerdo, pero acá como fue el último, entonces simplemente le doy clic acá. Y me ahorro el proceso de venirme por acá a mirar todo el tema, etcétera, etcétera. Eso es una forma. Ahora, ¿qué otra cosa pues se logra identificar acá? Que pues los nombres, apellidos, curso, turno de edad, y no solamente eso, los nombres que están acá están en negrilla. Entonces, en vez de, pues para poder ahorrar un poquito de tiempo, en vez de irnos primero por la edad, irnos acá a negrilla. ¿Qué es esto de negrilla? Es resaltar el nombre, bueno, el tipo de letra en un color más oscuro. Digamos que esa era la forma para las que de pronto lo hacían, como yo lo hacía de pronto cuando estudiaba en el colegio, era que al utilizar yo solamente el lapicero negro, yo reteñía los títulos. Entonces, ese reteñir es esta negrilla. Entonces, aquí tenemos las opciones de negrita, de cursiva y de subrayado. Entonces, en vez de irnos uno por uno, que pues no es así muy práctico, pues seleccionemos toda la tabla y le damos en negrilla. ¿Qué otra acción podemos hacer? Desde el teclado hay unas combinaciones que incluso acá Excel, cuando yo me paro sobre una acción, me la está diciendo. ¿Alguien alcanza a ver la combinación de letras que me activa el formato de negrita? Control N. N. Control N. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo selecciono, ubican la tecla Control un momento para los que intenten ubicarla mientras yo busco acá la imagen, que es esta de acá. Ubican esa tecla Control. Ubican la tecla Control y ubican la letra N de su teclado. Para ello primero siempre que resaltar la tabla. Entonces le van a dar Control N y de manera inmediata se coloca lo que es seleccionado en negrita. ¿Qué otra opción les puede servir? Aquí nos dice, para hacer un ejemplo, ¿no? Porque pues aquí no nos llega el formato como es. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, seleccionamos de nuevo y decimos que lo queremos dejar en cursiva. Podemos darle clic acá en la K, como podemos utilizar la combinación de teclas. ¿Quién me dice qué combinación de teclas? Control K. Control K. Entonces, Control K para cursiva. Y para subrayado sería Control S. Control S. Vamos a aplicárselo a todos. Entonces seleccionamos Control K, Control S y ya ahí nos queda definido. Ahora, el salvador de todos. Cuando decimos, uy, es que yo no quería que quedara en negrilla, no quería que quedara en cursiva ni quedara en subrayado. Entonces hay una combinación de teclas que es Control Z, que lo que hace es devolvernos o regresarnos a un punto anterior. Entonces miremos lo siguiente. Vamos a llamar a esto el primer punto. Aplicamos negrita. Vamos a llamar al aplicar cursiva el segundo punto. Y vamos a llamar al subrayado el tercer punto. Entonces, si yo le doy Control Z, ¿a qué punto esperan ustedes de estos tres que se elimine? El punto anterior. ¿Cuál sería ese punto anterior? ¿Es la negrita, es la cursiva o es el El subrayado? de la,
Subrayado. Rayado, Entonces yo le doy control Z, que en ese momento es como yo escribí acá, para manera de ejemplo, pues me está devolviendo lo que estaba escribiendo, pero vamos a quedarnos acá. Entonces yo le doy control Z, ¿y qué pasa? Me devuelve inmediatamente o me retira el subrayado que yo coloqué. Entonces este es el tercer punto. Ese era el segundo punto. Yo quiero dejar solamente negrita, entonces de nuevo voy control Z y me quedo solo con la negrita. Ahora, resulta que, ya les coloco acá de nuevo el Z, dicen, no, es que sí era cursiva, pero ya lo borré. Igual, internamente, Excel sabe que hicimos negrita, cursiva, subrayado, y luego nos devolvimos a quitando el subrayado, quitando la cursiva y nos quedamos solo con negrita. Si queremos volver a la cursiva, o sea, al siguiente punto, vamos a utilizar la combinación de teclas control Y. Y entonces acá, si control Z nos regresa a un punto anterior, control Y, podríamos decir que nos retorna un punto posterior. Podríamos decirlo así para interpretarlo. Si es claro lo que acabé de hacer, o no es claro para alguien. Entonces, si yo me equivoco, doy control Z y me devuelvo. Ah, pero resulta que uno de los elementos que borré sí me servía. Entonces doy control Y para irme al punto posterior en el cual yo hice lo siguiente. Entonces, miremos el ejemplo acá para que lo veamos muy claro. Entonces, ahorita, ¿qué hicimos? Vamos a hacer lo siguiente. Regresa a un punto anterior para que sea más fácil de entender. Y acá digamos que regresa a un punto posterior. Fijémonos solamente en estos dos. ¿Qué escribimos primero? ¿Regresa a un punto anterior o regresa a un punto posterior? ¿Qué fue lo primero que escribimos ahorita? La letra, bueno, acá hice una letra en blanco. Ana María, ¿qué piensas tú? Ana María Lara. regresa a un punto anterior. Entonces, si yo le doy control Z, ¿qué se me debe borrar? ¿Qué fue lo último que escribí? Regresa a un punto posterior. Eso fue lo último que escribí. Entonces yo le doy control Z y se me borra. Pero yo digo, uy, no, es que eso sí era lo que yo quería decir y ya lo borré, entonces me toca volver a escribirlo. No, puedo volver a ese punto, bueno, digamos, puedo ir hacia ese punto. O sea, no, en vez de devolverme, en vez de hacer como que voy de aquí, estaba acá y me devolví, puedo volver a avanzar a ese punto en el que estaba. Estaba acá, hice estos tres y me devolví. Pero lo que estaba acá era correcto, entonces voy a irme hacia ese punto de nuevo. Entonces yo le doy control y recupera lo que yo había escrito como regreso a un punto anterior. Entonces el primero retrocede y en el otro avanza. Eso en donde lo pueden ver, aquí en la parte de arriba. Hay una flechita, esa es la más común. Entonces dice regresa a un punto anterior. Entonces yo me regreso acá y lo que hace es borrarme el texto que escribí. Y si yo digo, no, es que eso que yo hice realmente me servía, entonces voy a la flechita hacia la derecha y me dice regresa a un punto posterior. Y eso nos puede servir a nosotros cuando por equivocación, listo, teníamos acá subrayado, bueno, de nuevo, teníamos negrita, cursiva, subrayado, pero el subrayado no nos sirve, entonces me devuelvo y me quedo solo con negrita y cursiva y luego digo, uy no, sí me servía el subrayado, entonces en vez de ponerme a ir acá a colocar el subrayado, puedo hacerle control Y, ok, acá ya se eliminó el punto anterior, puedo hacer control y me retorna al siguiente punto. Esas combinaciones de letras las van a utilizar mucho.
la negrita, la cursiva, el subrayado, etc. Pero bueno, continuemos acá con lo que nos estaban pidiendo. Entonces, acá solamente nos dicen negrita y no le quita el subrayado. Listo. Solamente nos dicen negrita. Y nos dicen a este colóquele a cada columna, digámoslo impar. Digamos que esta es 1, 2, 3, 4 y 5. A cada columna impar, o sea, 1, 3 y 5, colóquele un color diferente. Entonces, yo coloco acá a la 1 y le coloco el color más parecido que encuentro ahorita. Entonces le coloco este, le coloco este y le coloco este. Fíjense que yo acá lo hice de manera individual. Entonces primero este, luego este y luego este. Pero yo puedo hacer la selección de los tres a la vez. Es decir, selecciono este y utilizo la tecla control. Selecciono este, utilizo control, lo sostengo, voy con mi mouse y selecciono lo que hay dentro de la columna curso, sigo con el control sostenido y voy a la columna edad y selecciono los tres rangos que yo quiero cambiar el color. Voy y le doy clic e inmediatamente me cambia a los tres el color. ¿Es claro para todos? ¿O alguien tuvo problema? Listo. Entonces, Sí, señor. me voy a ir con los apellidos. Los apellidos, digamos que es la columna 2 y el turno es la columna 4. Entonces me dicen, no, bueno, a los pares colóquele otro colorcito. Entonces, de nuevo, selecciono un rango, oprimo la tecla control, selecciono un rango, oprimo la tecla control, sin soltar ese control, selecciono el siguiente rango y le voy a colocar otro color. Entonces voy a colocarle este de acá que creo que es el más parecido. ¿Y qué nos falta acá? ¿Qué ven que les hace falta de esta imagen a esto que está acá? Dividir las celdas. Dividir las celdas. ¿A qué se referencia O esa sea, sí, como el margen. Como se ve como unas líneas, ¿cierto? Ujú. Entonces, sí, podríamos llamarlo un margen. ¿Y eso en dónde se encuentra? En la parte de acá mismo de fuente encontramos algo que se llama bordes. Si yo le doy clic aquí a la flechita que hay hacia abajo, a esta flechita de acá, me va a desplegar las opciones que yo quiero. Entonces, a lo que yo he seleccionado, si yo le doy borde inferior, solamente me va a poner el borde inferior. Si yo selecciono y le doy borde superior, me coloca el borde superior. ¿Y por qué me deja el borde inferior? Porque ya se lo había aplicado. Pero si yo quiero colocárselo a todos, entonces selecciono, me deslizo hacia acá y busco la opción que dice todos los bordes. E inmediatamente todas las celdas quedan con bordes. ¿Es claro el uso de estos bordes? ¿Es claro para todos o alguien tiene alguna duda? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces ahora pasa lo siguiente. Ustedes notaron qué proceso tuvimos que hacer. Entonces seleccionar este, colocarle un color, colocarle negrilla, colocarle blanco, luego cogimos este, bueno, entonces ahí nos demoramos un tiempo. Entonces imagínense que aquí tienen una base de datos en esta hoja que se llama formato. Y resulta que están fallando las gafas. Resulta que por acá en otra hoja les aparece otra tabla idéntica, como la que se colocó acá. ¿Qué pasaría con eso? Entonces yo digo, bueno, entonces yo le quiero poner el mismo formato, entonces me toca ponerme otra vez a hacer lo siguiente, todo eso. No, pueden hacer lo siguiente. Seleccionan toda la tabla y en la sección de inicio, en la agrupación de portapapeles, ustedes van a encontrar aquí una escobita que dice copiar formato.
Entonces le dan ahí clic a copiar formato y ahorita en este momento nos queda el cursor con una escobita. Entonces esa escoba la vamos a pasar por todo el rango de los datos que están abajo de la otra tabla que ustedes posean con el mouse sostenido, es decir, tienen que seleccionar la tabla y al momento que tengan seleccionado todo, lo sueltan e inmediatamente aplica el mismo formato que tenía arriba. ¿Para todos es claro? ¿Puedes repetirlo otra vez? Qué pena. Ok, entonces bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ya la tabla definida con el formato que queremos. Y resulta que nos salió otra tabla idéntica porque puede ser de otra sede, porque puede ser otra categoría de productos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, van a seleccionar la tabla que ustedes ya tienen definida con su formato, o sea, con su presentación. Se van a ir acá a inicio, donde están en inicio. Perdón que se me borró. Y perdón acá. Van a ir acá a inicio. En la parte de portapapeles hay una escoba, que es esta de acá. ¿Sí la pudiste ubicar? Sí. Entonces, bueno, yo le llamo escoba, pero es más como una brocha. Entonces, yo le tomo acá, le doy clic e inmediatamente él me ha copiado el formato. Pero él está esperando que yo ese formato lo coloque en alguna parte. ¿Y en esa parte va a ser en dónde? En la nueva tabla. Entonces selecciono la nueva tabla, tengo que seleccionarla toda. Y al momento en que yo la tenga seleccionada, simplemente suelto el clic y copia inmediatamente. Listo. Listo. Bueno, entonces, acá. Entonces ahora pasamos aquí a fórmulas. ¿Hasta ahí más o menos para todos es claro? Sí. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces Excel creo que tiene 500 fórmulas, si mal no lo recuerdo. No se preocupen porque pues yo no me conozco las 500 fórmulas, yo me conozco son las que normalmente utilizo. Y pues va a pasar con el caso de ustedes, no es necesario que ustedes se aprendan las 500 fórmulas, pero que sí aprendan pues las cotidianas, las que más se utilizan y puedan profundizar pues en las otras. Porque a veces hay más de una fórmula que nos lleva a un resultado. Entonces resulta que para Excel podemos hacer fórmulas con operadores matemáticos. Esas fórmulas con operadores matemáticos siempre, bueno, las fórmulas siempre van a dar inicio con un igual o con un más. Perdón, con un igual o con un más, correctamente, y ya lo vamos a ver más adelante para que no se preste confusión con este más de acá. Y aquí nos está diciendo, bueno, para una suma puede ser, coja el primer elemento, el primer valor, colóquele el signo de suma y colóquele el segundo valor. Hasta ahí pues no tiene ningún lío. Entonces acá nos dice, ¿cómo inicio la fórmula? Con un igual, el primer valor lo inserto, le pongo el operador de lo que yo quiero hacer. Pues si es suma, pues coloco suma, si es resta, coloco resta, si es multiplicación, coloco multiplicación, si es división, coloco división y así sucesivamente. Ya vamos a ver cómo es la suma, cómo es la resta, cómo es multiplicación y cómo es división en en Excel. Entonces, tenemos también fórmulas para concatenar. ¿Qué son fórmulas para concatenar o qué es exactamente concatenar? Resulta que puede que ustedes tengan una base en la que tengan, por ejemplo, los nombres. Entonces dicen Perdomo Cárdenas, acá tengo, vamos a ponerlo así, dice primer apellido y tenemos segundo apellido y tenemos, Yaira, te encargo el micrófono, por favor. Ok, listo, entonces, primer apellido, segundo apellido, y por acá tendríamos primer nombre y tendríamos segundo nombre. Entonces acá sería, el mío es Brian y mi segundo nombre es Steven. Y yo digo, bueno, ustedes pueden que les aparezca eso y digan, no, es que yo, la verdad lo que se necesita es que me salga el nombre completo.
no nos sirve en estos momentos porque le vamos a dar una promoción al cliente y necesitamos ese nombre completo. Entonces, para ello, hay unos operadores que me combinan los nombres sin yo ponerme acá a escribir, bueno, es Perdomo Cárdenas Brian Steven, entonces es Brian sin ponerme a escribir, porque no es práctico de nuevo, lo que les decía en la primera clase, porque nos va a tomar mucho tiempo. ¿Cuál es el operador de concatenación? Este símbolo de acá. Ese símbolo se llama ampersand. Es un símbolo que nos dice, bueno, al primer valor yo le coloco, le pongo el símbolo y el segundo valor y me va a dar un resultado. Entonces, para no irme más allá, voy a colocar aquí un ejemplo primero del operador matemático de la suma. Muy sencillita. Entonces, tendríamos que 2, que si voy a sumar, busco el símbolo de suma, ya vamos a ver los símbolos, y le doy más 2, pues el resultado es 4. Ya los vamos a ver el detalle, acá los vamos a ver por encimita. Y acá yo digo, bueno, voy a combinar solamente los nombres. Entonces yo hago lo siguiente. Arranco con un igual porque para iniciar una fórmula necesito de un igual. Acá nos dice signo para iniciar una fórmula igual. Tomo el primer valor que sería Brian. Ubico el símbolo de ampersand y coloco el segundo valor. Con esto le doy enter y ahí me dice que es Brian Steven. Y ya más adelante vamos a ver cómo colocarle espacios, etcétera, etcétera. También hay fórmulas de condiciones. ¿Qué son las fórmulas de condiciones? Son para mirar si cumple o no cumple algo que yo estoy estipulando. Entonces yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿4 es un número mayor que 5? ¿Qué me dice, por ejemplo, Yaira, ibas a opinar? Bueno, ¿qué me dice que 4 es mayor que 5? ¿Quién me dice que sí? ¿Quién me dice que no? ¿Qué tal, Stephanie? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Tauca me dice que no. ¿Alguien me dice que sí? Juliet, encendiste el micrófono, cuéntame. No, pues estaba pensando cuando dices que sí, sí, pero no, pues 4 no es mayor que 5. Bueno, entonces ahí hay dos cosas que hablamos en la primera clase, sentido común. Si 4 no es mayor que 5, y yo le caigo acá igual, porque así empiezo la fórmula, le digo 4 es mayor que 5, ¿qué me dice Excel? Eso es falso. O sea, no es verdad, es mentira. 4 no es mayor que 5. Y Excel tiene también esas herramientas, fórmulas para aplicar condiciones. Entonces, esto, digamos, nos puede servir, por ejemplo, es que yo vendí más que Juan. Entonces yo digo, no, pero es que Juan ¿cuánto vendió? Juan vendió 2 millones. Y yo vendí 1.900.000. O sea, Juan vendió 2 millones y yo vendí 1.900.000. Yo estoy diciendo que vendí 1.900.000, que yo vendí más que Juan. Entonces, primera pregunta, ¿el ejercicio acá cómo lo planteo? ¿Lo tengo planteado bien? ¿Recuerdan que hablábamos de eso en la primera clase? Porque si yo le doy enter, me va a decir, sí, es verdadero. Entonces, no, yo vendí más que Juan. Pero resulta que la venta de Juan, para que lo miremos así detallado, fue de 2 millones. Creo que se me fue un 0. Entonces, digamos, Juan. Y la venta de Brian fue de 1.900.000. Y yo aquí miren lo que coloqué. Aquí yo coloqué lo siguiente. Dije que yo, Brian, ¿cómo me expresé? Dije, no es que yo, Brian, vendí más que Juan. O sea, lo que yo vendí es superior a lo de Juan. Y miren cómo lo planteé. Yo planteé fue que lo que vendió Juan es mayor a lo que vendió Brian. ¿Y ven cómo se prestan para confusiones? Porque sé que algunos estarán preguntando, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, de nuevo, si yo digo yo, Brian, entonces, ¿qué valor es el que debe empezar? El valor de Brian. Que vendí 1.900.000. Estoy diciendo que mi venta es mayor a la de Juan. ¿Y cuánto vendió Juan? 2 millones. Entonces me dice, eso es falso, porque es que 1.900.000 es más pequeño que 2 millones.
Y ya vamos a ver cuáles son esos operadores de conversión. Porque ahí vamos a repasar un poquito el tema de que mayor que, menor que, igual que, mayor igual que, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí tenemos unos ejemplos. Y los ejemplos nos dicen lo siguiente. Dice, bueno, ¿cómo iniciar una fórmula? Acabo de explicarlo. ¿Lo recuerdan? Y ahí está. Con el igual. ¿O con qué? Miren lo que dice acá. Puedes iniciar una fórmula con el signo igual o con el más. Yo en lo personal siempre uso igual, para no prestarme a confusiones con el más. Es como me he acostumbrado a trabajar, como veo que hay muchas personas que usan el más. No me gusta, y con los de que les decía al principio. Hay formas distintas de hacer el procedimiento, pero cada quien puede hacerlo de otra forma si lo conoce, y pues con la que más se ha acostumbrado. Yo me he acostumbrado con el igual. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a borrar estos dos de acá. Entonces nos dice, bueno, antes de irnos a esto, para no confundirlos, debería empezar por acá, más bien. Bueno, mejor expliquémoslo poquito a poquito. Entonces tenemos unos operadores matemáticos. ¿Recuerdan los operadores matemáticos básicos? Sí. Bueno, Yaira, entonces cuéntame, ¿cuáles son? Pues la suma, la resta, La la suma, división, la resta, la división, multiplicación multiplicación, y quedémonos ahí porque esos son los básicos. ¿Cómo represento la suma? ¿Con qué símbolo? con el más. Con el más. ¿Todos logran identificar en su teclado el más? Sí, bueno, yo. ¿O alguien no logra identificar dónde está el más? A ver, de pronto por acá. Johnny, ¿tú lo logras identificar? Sí, señor. Ok, entonces, ¿el símbolo de resta cuál sería? El menos, Resta. o el de resta, sí. El de división. ¿Se acuerdan que el de división era unos punticos arriba con una línea intermedia abajo? Perdón, con una línea intermedia. Puntico arriba y Sí, puntico abajo y una línea intermedia. aquí es solo la línea intermedia. Acá en Excel es una línea, pues más que intermedia, digamos lo que es acostadita. Es un slash. También se le conoce así. Y la multiplicación es un asterisco. No es una X, porque puede prestarse para esa confusión, porque cuando yo coloco una X, lo que me está tomando Excel es que es la letra X. Entonces, para una multiplicación está el por. Y entonces, por aquí nos dicen, bueno, nos están diciendo que hagamos una fórmula y nos dicen, bueno, tenemos un valor 1 que es 9800, un valor 2 que es 3200, y acá nos están dando el 10% por lo siguiente, porque nos están pidiendo que le saquemos el 10% a 9800 y el 10% a 3200. Entonces, ¿qué operación creen que ustedes que deberíamos hacer? A ver, ¿qué me dicen por acá? 9.800 menos el 10%. Listo. Yo lo intenté ayer así, pero me quedó mal, creo. Tú dijiste, listo, miremos, dijiste 9800 menos el 10%. Y acá nos dice que nos dio 979.990%. ¿Alguien dice lo contrario? ¿O esa es la respuesta? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Laura Galindo? Capi, profe, ya lo estoy haciendo, un momento. Aquí veo que nos copió Tauca, nos copió una fórmula. La voy a copiar textualmente y nos da 882.000, Tauca. Lady nos dice 9.800 por 1.10. Voy a colocarla tal cual. Al punto.
Ah, bueno, recomendación. En la mayoría de Excel, permítanme, voy a cambiar esto. ¿Para qué? Porque eso nos puede estar generando ruido. Voy a copiar la de Tauca primero. Perdón. Y nos dio 8820, nos dio lo que nos puso, los que nos colocó Tauca. ¿Por qué nos estaba dando con un porcentaje? Porque acá estaba activado el tema de porcentaje y por eso nos daba como 882.000%. Bueno, entonces Tauca nos dio una opción. ¿Qué otra opción nos dio Lady? 9800 por 1.10. Vamos a colocarla. La de Tauca está bien. Y yo no lo había pensado así, de hecho. Yo lo pensé de otra forma. De nuevo. Entonces, aclaración. En Excel, cuando ustedes digan 1.3, tienen que colocar una coma. Porque para Excel un decimal es una coma. Entonces, lo que nos dijo Viviana nos da 10.780. Lo que nos dijo Tauca nos daba 8.820, si mal no recuerdo. Acá nos está dando Angie otra opción. Angie nos dice B4 por 10 dividido en 100. 980. Entonces dice ahí Angie, bueno, dice la mía. Entonces mira lo que dice Angie. Lo que tenía, pues en un principio que nos colocó acá Tauca, pues efectivamente si yo le quito el 10%, pues sí me va a dar 8.820. Pero lo que dice acá Angie es cierto. Nos están diciendo es que ubiquemos solamente el 10% de 9.800. Entonces, ¿cómo procedió Angie? Entonces Angie dijo, bueno, entonces yo cojo la celda B4, que se llama 9800, la multiplico por 10 y la divido por 100. ¿Alguien sabe por qué multiplica por 10 y divide por 100? Para sacar el porcentaje real del que necesita. Sí, lo que pasa es que, bueno, acá nos dice Tauca regla de 3. Yo se los voy a explicar de la siguiente manera. Resulta que ¿ustedes se acuerdan por allá de estadística cuando hablaban de la famosa distribución normal y campana de Gauss? Voy a hacer aquí un dibujito. No se vayan a reír de mis dibujos, eso sí les pido, por favor. Entonces tenemos acá este dibujito y teníamos acá una campanita. Y por aquí va la mitad. Y nos decía que había un número entre 0, había unas probabilidades entre 0 y 1. Donde 0 representaba el 0% y el 1 representaba el 100%. Entonces, ¿qué nos dice básicamente esto? Que se puede expresar un valor porcentual en términos porcentuales, como lo estamos haciendo acá, 10%, o lo podemos representar entre un número entre 0 y 1. Entonces, si yo les digo lo que hizo Tauca, perdón, lo que hizo Angie, yo tengo el 10%, eso en número decimal, ¿cómo yo lo saco? Pues lo divido básicamente por 100. Y eso me da 0.1. Entonces por eso ella hizo acá lo siguiente, dijo, bueno, al B4, que es 9800, miremoslo por partes, lo multipliqué por 10, como es por ciento, como es por ciento, o sea, la palabra por ciento viene por 100, y en este caso yo lo quiero volver decimal, pues lo divido en 100. Y puede ser un poquito enredado de entender. ¿Qué otra forma podíamos haber hecho? Una que hizo muy parecida a Tauca. Tauca nos dio la siguiente fórmula. Nos dijo 9800 por 10%, menos 10% por 9800. Entonces ya dijo 9800 menos 10% por 9800.
y nos dio 8.820. Nos estaba dando 980 en la, voy a acá ampliar un poquito, nos estaba dando 980, que es el valor que realmente buscamos. Y si ustedes se dan cuenta, eso es básicamente coger 9.800 y restar el 8.820. ¿Qué otra opción podemos tener? O sea, aquí ¿qué le faltó a Tauca? Haberle puesto primero el valor y restado la operación que le dio 8.820. ¿Cuál es la forma más sencilla o como yo siempre la entiendo? Pero es válido que tengan diferentes alternativas y creo que es más fácil de explicarlo así. Resulta que si yo estoy buscando el 10% de este valor ¿a cuánto equivale? ¿El 100? Al 100%, ¿cierto? ¿Es claro para todos hasta ahí? Sí, ¿Por qué? Porque el valor total de 9.800 es el 100%. Y yo estoy buscando solamente es una pequeña porción, que es el 10%. Entonces, ¿cuánto yo le voy a descontar a ese 100% para tener solo el pequeño valor del 10%? Yo a ese 100% le estoy descontando el 10% y me da 90%. Yo tomo el valor de acá, perdón, creo que acá, permítame un momento, aquí me da los 9.820 de nuevo. Creo, me fui con un ejemplo más allá. ¿Qué es la fórmula, cuál es la fórmula sencilla? Olviden lo que dije en un momento. Yo voy a tomar el 9.800 y lo voy a multiplicar por el 10%. En un ejemplo más adelante vamos a ver qué es lo que estaba haciendo ahorita. Y es la forma más sencilla de emplearlo. Llegamos al mismo resultado que con la fórmula que nos había planteado Angie Tatiana, que era la que está acá. Acá no sale en porcentaje porque me lo está tomando de una vez. Esa es la fórmula que puso Angie Tatiana. Entonces, con base a esto, para no irnos con B4 por 10 dividido en 100, simplemente cojamos una multiplicación de tomar el valor por el 10%. Y eso nos va a dar inmediatamente el 10% de 9.800 y el 10% de 3.200. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Ahora, nos están diciendo aquí, sume. Bueno, acá vamos a sumar estos dos valores. Resulta que para sumar, nos dicen, ¿qué debemos hacer para empezar una fórmula de suma? Poner el signo antes. Poner el signo igual antes, o el más, para los que trabajen con más. Y yo quiero sumar, por ejemplo, 980 más 320. Yo puedo ingresar los datos de manera manual. 980 más 320 y me da el resultado. Pero ¿qué pasa? Imagínense que acá ya no fuera 9.800, sino fuera 15.000 y que aquí fuera 22.000. Entonces, ¿qué me toca hacer? Irme a la fórmula, cambiar los datos que ingresé manualmente, poner 1.500 más 2.200. Y pues no sería práctico por lo mismo, porque si son muchos datos, ponerme yo cada dato e ingresarlo, no sería práctico. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Le voy a dar igual. Y como yo voy a sumar los valores que están acá, selecciono el primer valor y le doy el símbolo de suma, selecciono el segundo valor y esto me da 3.700. ¿Qué pasa? Como yo ya tengo formulado estos de acá,
Si yo cambio cualquier valor acá, me es indiferente porque como tengo la fórmula ya predispuesta, entonces me cambia el valor acá y al cambiar el valor acá, me cambia el valor inmediatamente acá. Y por último, ¿qué otra alternativa tengo yo para sumar? O igual, lo podemos hacer con el símbolo de suma. Entonces tenemos más este valor de acá, más este valor de acá. Y nos da exactamente el mismo resultado. Pero pues se puede prestar un poquito para la confusión por el tema de la suma. Yo por eso siempre uso el igual. Pero otra alternativa que yo tengo para hacer la suma es utilizar una función de Excel que se llama suma, en la cual selecciono los dos datos, cierro mi paréntesis y le doy Enter. Y me da exactamente igual. En la próxima clase vamos a ir profundizando con ese tema de funciones. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Entonces, en aproximadamente 30 minutos estaré subiéndoles el video de la clase del día de hoy y les estaré dejando de lo que trabajamos el día de hoy un pequeño, digamos, puede ser un cuestionario cortico, 2 preguntitas y podemos ver un ejemplo, por ejemplo, de suma, que es lo que alcanzamos a ver. Y en la próxima clase pues continuamos con la sesión del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? No. ¿No? Bueno, muchachos, entonces... Por ahora, correcto. Ok, entonces respetando los tiempos, pues entiendo que deben ir a trabajar. Les agradezco el espacio, les agradezco haber estado el día de hoy. Y por favor, les encargo que la puntualidad, máximo les hago la espera a las 7:03, pero ustedes se dan cuenta que es un tiempo pues bastante cortico. Nos vemos el lunes efectivamente por el mismo enlace de Meet. Y lo voy a actualizar solamente para el correo institucional. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, les deseo buen día para todos, que estén muy bien. Gracias, profe. Adiós. Gracias, feliz día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.